Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. En el video de hoy estaremos hablando de las funciones complejas de una variable compleja y también cómo calcular su límite. Así que sin más, pasemos ya al contenido de este video. Desde enseñanzas anteriores ustedes han escuchado siempre lo que es una función, o sea, que es una correspondencia que se establece de un conjunto de partida A a un conjunto de llegada B a través de una aplicación. O sea, por ejemplo, una función de una variable es la correspondencia de real a real y que se establece del conjunto de partida, que son los conjuntos del dominio X, a un conjunto de llegada, que serían las imágenes, que sería a través, por ejemplo, si establecemos acá que este sería el conjunto A y este sería el conjunto B, acá tenemos una cantidad o un conjunto de puntos y aquí también otro conjunto de puntos. Por lo tanto, se establece una correspondencia a través de una aplicación F de ese conjunto de partida al conjunto de llegada. Por lo tanto, en funciones complejas de variable compleja pasa similar, o sea, sería una correspondencia de complejo a complejo donde tenemos un número complejo Z y su llegada sería el valor W, que va a ser igual a f en z. Ocurre lo mismo, o sea que tenemos una aplicación que sería z y cuando aplicamos o evaluamos el valor z tenemos una imagen también que sería este valor complejo w. Ahora, podemos establecer también lo siguiente, o sea, ¿de qué otra forma podemos ver una función compleja? Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos que z es igual a un número complejo x más jy y lo establecemos o lo evaluamos acá en la función, tendríamos que w va a ser igual a u en xy más jvxy. ¿Qué significa esto? Que podemos entonces expresar la función compleja como un par de funciones de dos variables, tanto x y y, que esto a veces nos facilita incluso el cálculo del límite, así como su representación. ¿Qué pasa ahora? Que representar, un ejemplo, la función y igual f en x, por ejemplo, es muy fácil representar una función real de una variable real y igual f en x. Lo que no pasa con las funciones de compleja, de variable compleja, o sea, no es cómodo su representación, porque para ello tendríamos que tener 4 dimensiones, 2 dimensiones para cada variable. Además que también pudiésemos hacer lo siguiente, podemos hacer lo que se llama mapeo. El mapeo, que es representar tanto z como w en dos planos diferentes, estableciendo una relación que sería esa aplicación de la que estamos hablando. Que ese tema de mapeo, eso se divide en varias partes y que lo voy a establecer en diferentes videos acá en el canal. Por lo tanto, vamos a centrarnos hoy solamente en las funciones. Veamos un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos expresar una función compleja en la forma uxy más jvxy, o sea, en funciones de dos variables. Fíjense, dice el ejemplo, exprese w igual a z cuadrado como un par de funciones de dos variables. ¿Cómo haríamos eso? Fíjense. Ahora, z es igual a x más jy. Bien, entonces, w sería ax más jy al cuadrado. Y ustedes saben ya que esto sería igual a x cuadrado menos y cuadrado más j2xy. Como pueden observar, ya aquí tengo expresado a w como una función, como dos funciones de par de dos variables. O sea, que si comparamos con la expresión que teníamos ahorita, w igual a uxy más jvxy, sería, este cubre la parte real, que sería u en xy, en este caso sería igual a la función x cuadrado menos y cuadrado, y v en xy sería igual a 2xy. Como habíamos dicho, entonces ya aquí queda establecido que w igual a z cuadrado como un par de funciones de dos variables, fíjense, u y v. ¿Por qué esto es importante? Bien, porque después vamos a ver videos que, por ejemplo, cuando a buscar la derivada, también para ver si se establecen las ecuaciones Cauchy-Riemann
y saber si una función es analítica o no, tendríamos que usar entonces o expresar la función de variable compleja en esta forma para poder trabajar cómodamente. Ahora, como les había dicho, ¿no? Les había hablado que es difícil, no es cómodo representar una función compleja como se puede representar una función y igual f en x. Lo que se utiliza en este caso es el mapeo o mapear a partir de una aplicación, que eso lo vamos a ver, como dije, en otros videos aparte. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, una función f mapea, una función f que mapea al conjunto S, que es el conjunto S de todos los puntos de Z del plano complejo, al conjunto S' en F, que es la correspondencia esa a S'. O sea, estamos hablando que hay una aplicación F que me va a mapear este conjunto S al conjunto S'. Lo que significa es que, ¿cómo yo puedo establecer, cómo yo puedo saber si ese mapeo es 1 a 1? O sea, es 1 a 1. Es 1 a 1 si se cumple que f en Z1 es igual a f en Z2. Fíjense que f sería la aplicación. Y esto solo ocurre si Z1 es igual a Z2. Y por lo tanto, se dice que sobre si f en S es igual a S', que sería el conjunto mapeado a partir de la aplicación f del conjunto S, donde f en S sería el conjunto imagen de todos los valores de f en el conjunto S. Así que vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos describir si una función es 1 a 1. Ahora analicemos esta función w igual a 3z. Ahora bien, antes de pasar a analizarlo, quiero hablar algo. O sea, mira, un ejemplo. Así sería, por ejemplo, esta región S del plano Z. Acá esta es la parte real de Z y acá la parte imaginaria de Z. Y por lo tanto se mapea acá en el plano W, que sería la parte real de W, y esta es la parte imaginaria de W, y sería otro conjunto acá que sería, vamos a poner S', y acá la aplicación Z. O sea que esto es el mapeo de W igual F en Z. O sea que lo que les había dicho, tenemos una representación de Z y cuando lo pasamos por la aplicación F mapea en otra región pero del plano W. Aquí teníamos, este sería el plano Z y acá el plano W. Ahora, cuando vamos a analizar, por ejemplo, W igual a 3Z, tenemos lo siguiente, que Z es igual a X más JY. Ahora bien, cuando sustituimos este valor acá en la función, teníamos que W es igual a 3X más JY, que tendríamos 3X más 3 más J 3Y. O sea, que lo expresé la función en funciones de dos variables, donde U en XY sería la función 3X y V sería la función 3Y. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, significa que las funciones 3X y 3Y, o sea, U y V, en el plano Z sería un ejemplo, todo vector no nulo que está representado por estas ordenadas 3X y 3Y, pero que en el plano Z, cuando se mapea, tendríamos el mismo vector, pero a la diferencia que sería mapeado 3 veces ese vector. O sea, fíjense, si yo represento, por ejemplo, este vector Z igual a X más JY como un vector en el plano, tendríamos lo siguiente. Este sería acá X, esta es la parte real de Z y esta es la parte real, imaginaria, perdón, de Z. Por lo tanto, este sería Z igual a X más JY, que sería un vector no nulo.
Y dándole valores a X y Y, tendríamos infinitos vectores no nulos en ese plano Z. Por lo tanto, que cuando se mapea, entonces tendríamos ese mismo vector, pero con la diferencia que sería 3 veces su longitud. O sea que es lo mismo que decir acá 3x y acá 3y. Y esta es la parte imaginaria de W y aquí tendríamos la parte real de W. O sea, fíjense que en la parte, a ver, para que entiendan, en la parte compleja, en el plano complejo de Z, tendríamos un vector representado como X más Y, J, pero a la vez cuando lo sustituimos en W y lo descomponemos, tenemos que 3X sobre 3Y, 3X, 3Y sería el mismo vector que tenemos en el plano complejo, lo que con la diferencia que este 3 significa que está 3 veces su longitud. O sea, que este vector tiene una magnitud, una longitud, pero acá este vector tendría 3 veces la longitud de este. Lo que significa, por ejemplo, si yo tengo un punto, un vector o un punto del plano A más B, JB de W, en este caso el plano W, tendríamos entonces que si regresamos del plano W al plano Z, entonces tendríamos A sobre 3 más B sobre 3J. ¿Por qué? Porque fíjense, si sustituimos acá, un ejemplo, A igual a 3X y B igual a 3Y, cuando vamos del plano W al plano complejo, esto se transforma que X sería A sobre 3 y Y sería B sobre 3. Ahora bien, este plano de acá, o sea, esto sería sobre, en este caso, esta aplicación, esta función es sobre, porque se cumple, que cubre todo el plano o todo el espacio de ese. Además, también que sería 1 a 1, ¿por qué? Porque mira, si yo tengo Z1 igual a Z2, tendríamos entonces acá que esto va a ser 3Z1 igual a 3Z2. Por lo tanto, simplificando acá 3, teníamos que Z1 es igual a Z2 para F en Z1 igual a F en Z2. Por lo tanto, esta es la interpretación entonces de la función W igual a 3Z cuando va de un plano a otro a través de esa aplicación. Y por lo tanto también que podemos establecer que es 1 a 1. Veamos entonces otro ejemplo en que se pone esto en práctica. Dice este ejemplo. Describe el conjunto imagen de la función W igual a Z cuadrado definida en el disco Z menores que 2. Recuerda que esto significa que hay un disco centrado en el origen y radio 2 y establezca si este mapeo es 1 a 1. Ahora bien, fíjense, vamos a ver una cosa. Vamos a representar, como estamos hablando de un disco, W igual a Z cuadrado, ¿no? Vamos a representar Z en su forma polar, que sería R por coseno de zeta más J seno de zeta. Ahora bien, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que si sería Z cuadrado, está representado como R cuadrado coseno de 2 zeta más J seno de 2 zeta. Ahora bien, acá el radio es mayores o iguales que 0. El radio sería mayor o iguales que 0, pero sería igual a ¿quién? Porque si usted se da cuenta, este disco tiene como máximo radio 2, por lo tanto, ese radio sería menor Z, sería igual a Z menor o igual menores que 2. Por lo tanto, el radio estaría entre 0, lo que significa que el radio se encuentra entre 0 y, en este caso, 2. Ahora bien, pero veamos lo siguiente. Ahora, si representamos esto en el plano, zeta toma valores entre 0 y 2pi, ¿no? Una circunferencia. Por lo tanto, en el plano Z tendríamos lo siguiente. Tendremos esta circunferencia acá, radio, aquí tendríamos en la parte real de Z y acá la parte imaginaria de Z. Y aquí 2, menos 2 y menos 2. Ahora bien, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, ¿qué pasaría en el plano W? Bueno, ¿qué pasa? Que como pueden observar, Z, fíjense, tengo R coseno de zeta, seno, J seno de zeta, pero
Z cuadrado, si observan el argumento, ¿qué pasa? Se duplica. ¿Qué significa eso? Que si este plano, en el plano Z es R entre 0 y 2, entonces, que sería el disco Z menores que 2, y si el argumento se duplica, entonces en el plano W sería mapeado, Z sería mapeado como el disco Z menores que 4, o sea que se duplica ese radio. Por lo tanto, acá tendríamos que R tomaría valores entre 0 y 4 y tendríamos lo siguiente. Fíjate, entonces en el plano W que tendremos la parte real de W y acá la parte imaginaria de W. Acá tendríamos 4, 4, menos 4 y 4. Ahora observen, fíjense, aquí, por ejemplo, si yo tengo esta parte, esta región, si yo tomo este disco y tomo esta única parte, entonces, si este es el plano, vamos a colocar acá, plano Z, y este es el plano W, y está mapeado a través de esta función f. Por lo tanto, si yo tomo esta parte de este disco y en el plano W se mapea el doble, entonces tendríamos esta región de acá. Ahora bien, ¿cómo yo puedo establecer? Ya describimos, ¿no?, la imagen de la función z definida en este disco, o sea, cómo se mapea, cómo podemos representar del plano z al plano W en ese mapeo. Ahora, ¿cómo yo puedo establecer si ese mapeo es 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué va a pasar? Si tengo z igual a más menos j, él va a tener dos imágenes iguales. O sea, fíjense, si para z igual j, él mapea en w igual a menos 1. Fíjense, si coloco acá j al cuadrado sería menos 1, pero para z igual menos j se mapea también en menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si este Z1, vamos a poner aquí, y este Z2, o sea, Z1 es distinto de Z2, pero sin embargo arroja que W1 es igual a W2, o sea, que es lo mismo que decir que F en Z1 es igual a Z2, y dijimos, pero para que sea un mapeo 1 a 1, ¿qué es lo que tenía que pasar? Que para Z igual, para Z1 y Z2 iguales, tiene que pasar que las imágenes también en ese mapeo W, en el plano W, tienen que ser iguales, lo que no pasa acá. Fíjense que acá, entonces, para J acá, entonces él va a mapear aquí para menos 1, un ejemplo, y sería para menos J va a mapear entonces para el mismo valor. Por lo tanto, no es 1 a 1 este mapeo. Bien, fíjense, para que sea un mapeo 1 a 1, tiene que pasar que para Z1 y Z2 iguales, entonces en el plano W esas imágenes tienen que ser iguales. Lo que acá, para dos valores distintos del plano complejo Z, se mapea el mismo valor en el plano complejo W. Ahora veamos otro ejemplo interesante. Tenemos este otro ejemplo, dice, determine si la función W igual a Z menos 1 sobre Z menos 2 es 1 a 1 y establezca dónde puede definirse la función. Ahora bien, vamos primero a resolver la primera parte si es 1 a 1. Ahora, para definir si es 1 a 1, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Que para Z1 igual Z2 se debe cumplir que F en Z1 es igual a F en Z sub 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Z1 menos 1 sobre Z sub 2, Z sub 1 menos 2 es igual a Z sub 2 menos 1 sobre Z sub 2 menos 2. Y acá lo que tenemos que resolver es esa igualdad. Así, aplicando productos cruzados, tenemos que Z sub 1 menos 1 que multiplica Z sub 2 menos 2 va a ser igual a Z sub 2 menos 1 que multiplica a Z sub 1 menos 2. Acá tendríamos Z1 sub 1 por Z sub 2 menos 2Z sub 1 menos Z sub 2 va a ser igual a Z sub 2 por Z sub 1 menos 2Z sub 2 menos Z sub 1. Perdón, aquí me faltó más 2 igual, y acá más 2 también.
Ahora, como pueden observar, este Z1, Z2 se va con este Z1, Z2. Este 2 se va con este de acá y tendríamos menos 2Z1 menos Z2 va a ser igual a menos 2Z2 menos Z1. Ahora, agrupando términos semejantes, tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos menos 2Z1 más Z1 va a ser igual a menos 2Z2 más Z2 sub 2. Aquí tendríamos menos Z sub 1 igual a menos Z sub 2. Por lo tanto, que es lo mismo que si Z1 es igual a Z2. Ahora, ¿qué hicimos? Partimos, fíjense, de que las imágenes en Z sub 1 es igual a Z sub 2 y pudimos concluir que Z1 es igual a Z2. Por lo tanto, quiere decir que esa función es 1 a 1. Ahora bien, para dar respuesta a la segunda pregunta, que es dónde podemos definir la función, vamos a analizar lo siguiente. Fíjense, si restringimos ahora, porque ¿qué pasa? Que hasta ahora hemos visto lo que es el plano, ¿no? Complejo el plano complejo que se representa con este símbolo. Pero ahora está también lo que es el plano complejo extendido. ¿Y qué es el plano complejo extendido? El mismo se incluye, lo que quiere decir es que tenemos dentro del plano extendido, que una de las símbolos es el símbolo de complejo con el infinito. También hay otro que tiene como un símbolo también encima. Voy a usar este de acá. El plano complejo extendido quiere decir que tiene el valor z igual a infinito. Y eso se ve a partir de la esfera de Riemann. O sea, que tenemos acá un plano y tenemos, por ejemplo, acá una esfera donde este es el punto infinito acá. Este es 0, por ejemplo, aquí J y acá menos J, por ejemplo. Ahora bien, la esfera de Riemann tiene muchas aplicaciones y explica lo que es el plano complejo extendido, que tiene punto z igual a infinito, y por lo tanto se usa también la geometría proyectiva, que las rectas tienen el punto del infinito y son proyectivas en el plano. Por lo tanto, de eso no voy a hablar en estos momentos, pero el plano complejo entonces tiene la representación como la esfera de Riemann. ¿Y qué podemos hablar también acá? Bueno, que ya que estamos hablando del plano complejo extendido de la esfera de Riemann, admite también operaciones que sería infinito más un número a sería infinito. Por ejemplo, acá a por infinito, que es lo mismo que infinito por a, va a ser igual a infinito. En este caso, para a distinto de 0, porque si a es igual a 0 sería una forma indeterminada. O sea, infinito sobre 0, que sería en este caso infinito, y 0 sobre infinito, que sería 0. O sea, que también se pueden hacer estas operaciones. Ahora, hablando del plano extendido, ¿por qué digo esto? Bueno, porque observemos acá esta función. Fíjense, en el denominador, ¿qué tenemos? Z menos 2. Y tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque en el plano complejo, acá para z igual 2, la imagen sería infinito. Por lo tanto, no podemos hablar del plano complejo para z igual 2, que tendríamos una singularidad de que ahí lo que es un polo de esta función, que eso sería otro tema acá, z igual 2, por lo tanto cumple que acá z igual 2 está restringido en el plano complejo, no podemos hablar de él porque es infinito. Ahora, si vamos al plano complejo extendido, entonces para z igual 2 tendríamos que w sería infinito, o sea, que mapea. Entonces, para z igual 2 en el plano extendido, él mapea z igual 2 en el infinito. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar entonces, por ejemplo, dónde se mapea ¿cómo se llama? ¿Dónde mapea? En este caso, si yo quiero saber ahora en el plano extendido para z igual a infinito, ¿dónde se mapea en el plano complejo w para z infinito? Bueno, para ello tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esto de acá. Fíjense,
que ustedes ya lo usaron cuando calculaban límites de funciones reales de una variable real en funciones racionales que tendían al infinito. Por ejemplo, si tengo z igual igual a z menos 1 sobre z menos 2 y quiero ver z igual a infinito, z tiende a infinito, ¿dónde mapea en el plano w? Porque ya sabemos que z igual 2 mapea en el plano w en el infinito, que sería en el plano complejo extendido. Por lo tanto, vamos a ver, si yo saco factor común z tanto en el numerador como en el denominador, nos quedaría de la siguiente manera: z multiplica 1 menos 1 sobre z que multiplica 2 menos 1 sobre z. Acá simplificamos y nos quedaría que w es igual a 1 menos 1 sobre z sobre 1 sobre, acá sería 1 y aquí 2 sobre z. Nos quedaría acá 1 menos 2 sobre z. Ahora vean lo siguiente, fíjense. Ahora, como en el plano en complejo extendido tenemos el trabajo con las operaciones en el infinito, o sea, que un número sobre infinito es 0 y infinito sobre un número sería infinito. Por lo tanto, acá tenemos, fíjense, 1 sobre infinito sería 0, por lo tanto esto sería igual a 1, porque acá 1 sobre infinito sería 0 y 2 sobre infinito 0, que en cálculo diferencial integral de una variable serían infinitesimales pequeños. Por lo tanto, tendríamos que el valor sería 1. Ahora, z igual a infinito, entonces mapea en w igual 1. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? O sea, para z igual 2 mapea en w igual infinito y para z infinito mapea en w igual 1. Entonces ahora veamos rápido lo que es el límite de funciones complejas de una variable compleja, que al final es lo mismo, o sea, lo mismo que usted estudió, las mismas propiedades, la misma definición de límite de funciones reales de una variable real, es el mismo concepto que se utiliza acá en funciones complejas de variable compleja. Ahora veamos cómo es el límite de funciones complejas. Como les dije, si usted ya estudió evidentemente el cálculo diferencial e integral de una variable y múltiples variables y vio que la definición de límite en ese caso es la misma que vamos a estudiar acá. O sea, que el límite básicamente acá en funciones complejas es lo mismo y se utilizan las mismas propiedades y los mismos tratamientos, las mismas vías de resolución. Ahora bien, el límite de funciones complejas. Bueno, ¿cuándo hay límite? Bueno, se dice, ¿no?, que f en z tiende, por ejemplo, a w sub 0, siendo w sub 0 el límite, cuando z tiende a z sub 0, si existe, ¿no? Si existe un delta que depende de epsilon positivo, o sea, estoy hablando de esta forma, en los libros, en las literaturas, está la definición como tal, pero aquí yo se las estoy haciendo de una forma más simple que usted puede entender. Ahora, entonces, se dice que una función compleja tiene límite cuando z sub 0, cuando z tiende a z sub 0, si existe un delta que depende de epsilon positivo, tal bajo las condiciones que z menos z sub 0 es menor que delta y f en z menos w sub 0, que es el posible valor de ese límite, va a ser menor que epsilon. Lo que en el plano, por ejemplo, en el plano z complejo, que esta es la parte real de z y la parte imaginaria de z, acá supongamos que tenemos el dominio de la función de f en z y tendríamos entonces una bola abierta con centro en z sub 0 y radio delta, y por lo tanto lo mismo tendríamos en el plano complejo w. Recuerden que esto se representa como un mapeo en el plano w, donde esta es la parte real de ese plano w y esta es la parte imaginaria de ese plano w, y acá tendríamos este conjunto acá y tendríamos igual una bola abierta en el punto w sub 0 y radio epsilon. Ahora bien, por lo tanto, la notación sería límite cuando z tiende a z sub 0 de f en z y su valor es w sub 0. Ahora, ¿qué pasa?
que hay ocasiones que para resolver este límite es bueno recurrir a la expresión que habíamos visto de llevar esa función compleja a funciones de dos variables. O sea, recuerden que podía expresar que f en z va a ser igual a u xy más jvxy. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo aplico ahora, por ejemplo, el límite cuando z tiende a z sub 0 de u en xy más j v en xy, el valor que me tiene que devolver esta función tendría que ser igual a u sub 0 más j v sub 0. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, mira, como z sub 0 es igual a x sub 0 más j y sub 0 y w sub 0 es igual a u sub 0 más j v sub 0, significa que el límite que yo puedo expresar esto, mira, límite cuando x tiende a x sub 0 y y tiende a y sub 0 de u en xy, fíjense, si yo ahora aplico el límite de la parte de la función que representa la parte real de esa función compleja y su valor de límite es la parte real de w sub 0, que acá sería u sub 0, y el límite cuando x tiende a x sub 0 y y tiende a y sub 0 igual de la parte imaginaria tendría que ser a v sub 0. O sea, que podemos afirmar acá que si este límite existe, entonces los límites correspondientes a las funciones de dos variables que separan la parte real e imaginaria existen y son finitos, en este caso u sub 0 y v sub 0 existen, son finitos, entonces podemos decir que el límite de esa función compleja existe y se puede escribir de esta forma que tenemos acá. Fíjense que no es difícil. Veamos un ejemplo ahora de cómo resolver entonces el límite de funciones complejas. Dice, ¿cómo calcular límite? O vamos a calcular límite cuando z tiende a 2i de z cuadrado más 4 sobre z menos 2i. En este caso vamos a evaluar a ver qué sucede. Fíjense, acá tenemos 2i al cuadrado sería menos 4. Más 4 sería 0. Acá 2i menos 2i sería 0. Y llegamos a la forma indeterminada 0 sobre 0, que es lo que yo les digo, que ya eso ustedes lo conocen del límite de funciones reales de una variable real. Ahora, ¿cómo se resuelve ese tipo de límite? ¿Quién está dando la forma indeterminada? Evidentemente es el denominador. Por lo tanto, aquí puedo aplicar lo mismo que se estudia, que es el teorema de cancelación. O sea, que estamos trabajando en la vecindad de punto 2, en este caso vamos a poner J, perdón, que nosotros trabajamos acá con J, en la vecindad de 2J. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, puedo descomponer esto que tengo aquí. ¿Cómo descompongo eso? Bueno, puede ser una forma, voy a resolverlo por dos vías. Mira, z tiende a 2J de z cuadrado más 4 sobre z menos 2J. Esto es lo mismo que decir límite cuando z tiende a 2J de, ¿cómo se descompone esto? Esto se descompone como z menos 2J por z más 2J sobre z menos 2J. Evidentemente estos factores son iguales, por lo tanto puedo aplicar el teorema de cancelación y nos quedaría acá límite cuando z tiende a 2J de z más 2J. Ahora 2J más 2J sería 4J y evidentemente este sería el valor de ese límite. Recuerden que tienen que escribir el límite original y poner este valor. ¿Qué otra forma podría haber usado acá? Bueno, otra forma puede ser eliminando el denominador, pero usando la conjugada. ¿Cómo sería en este caso? Fíjense, sería multiplico y divido por la conjugada. ¿Cuál es la conjugada de esto? Z más 2J sobre Z más 2J. Y cuando multiplico, nos quedaría en este caso límite cuando Z tiende a 2J de z cuadrado más 4 que multiplica, acá no me conviene aplicar distributiva, z más 2j sobre, porque el objetivo de aplicar conjugada es eliminar, es convertir el denominador en una expresión que está igual en el numerador. Cuando multiplico acá z por z nos queda z cuadrado y menos 2j por más 2j sería acá más 4. Evidentemente simplifico por el teorema de cancelación y vean que llegamos a la misma expresión de ahorita, que sería acá z más 2j y esto va a ser igual a 4j. Y vean que de esta forma apliqué, ¿no?
el límite fácil o calcular el límite de una manera sencilla. ¿Qué es lo que hay que dominar? Bueno, dominar estas mañas, estas mieles que si tienes duda aún, puedes pasar por los videos que tengo de cálculo de límite de funciones de una variable real acá en el canal y pueden refrescar estas operaciones. Ahora bien, también voy a hacer ahora otro último ejemplo de este video y después voy a hacer también videos donde haga otros tipos de ejercicios, como siempre hago. Así que vamos a ver este último ejemplo. Dice este ejemplo: pruebe que el límite cuando z tiende a 0 de z conjugada de z sobre z no existe. Ahora bien, ¿qué pasa? Para resolver este ejercicio tenemos que tener algo en consideración. Habíamos visto, o sea, ustedes estudiaron en el límite de funciones de varias variables o múltiples variables en el límite, hay una trayectoria que se llama los límites iterados. ¿Qué pasaba con los límites iterados? Yo podía tomar trayectorias independientes, o sea, que puedo tender, por ejemplo, por las trayectorias, digamos, x igual 0 y y igual 0 a ese valor, un ejemplo. O sea, que en este caso yo puedo decir z tiende a 0 según el eje x o según el eje y, o sea, voy a tomar trayectorias diferentes. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué pasa? Si esas dos trayectorias dan distinto, entonces quiere decir que el límite no existe. Y si son iguales, bueno, en ese caso el límite no decide. Ahora bien, veamos lo siguiente. Fíjense, z conjugado sería x más menos jy si z es igual a x más jy. Ahora bien, o sea, lo que queremos buscar es el límite cuando z tiende a 0 de x menos jy sobre x más jy. Acá, si z tiende a 0, es lo mismo que decir que z es igual a 0 más j0. O sea, acá tendríamos que valor, punto x sub 0 y y sub 0 tiende a 0, 0. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, podemos movernos o podemos, si z tiende a 0, veamos qué es lo que pasa según si me muevo o me traslado por el eje x o por el eje y. O sea, fíjense, según, vamos a ver, según y igual 0. ¿Qué pasa cuando z tiende a 0? O sea, según y igual 0, que es el eje x, entonces yo me voy a trasladar sobre el eje x, pero y igual 0 nos quedaría entonces el límite, en este caso, cuando z tiende a 0, ¿de quién? Fíjense, si y vale 0, nos quedaría x sobre x y este límite daría 1. Ahora, según x igual 0, si hago x igual 0, entonces z tiende a 0 también, pero ahora según x igual 0 nos quedaría el límite cuando z tiende a 0 de, en este caso, menos jy sobre jy y acá esto daría menos 1. Como pueden observar, tomé, o sea, tendría a 0, z tiende a 0 en dos trayectorias diferentes, según y igual 0 y x igual 0, y como pueden observar, arrojó distintos valores. Por lo tanto, como estos valores son distintos, a la vez que z tiende a un mismo valor, entonces, por unicidad, decimos que el límite cuando z tiende a z tiende a 0, perdón, de z conjugado sobre z no existe. Bien, por lo tanto, podemos concluir ahí que el límite ese no existe. Ahora, si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para llegar a más estudiantes y nos vemos en el próximo video. Ojo, estos no son los únicos videos de límite que vamos a resolver. Vamos después a ver otros tipos de límites y diferentes métodos para resolver. Así que chao y nos vemos, como dije, en el próximo video.